Tejiendo igualdad. Tejiendo identidad. El Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de Tarija, CIMCAT, presenta el programa radial alternativo Ñañope Yande Ñe, tejiendo nuestra palabra. Desde el saber de nuestras abuelas. CIMCAT, democratizando el derecho a la comunicación por el acceso a la justicia plural en clave de género, con el apoyo financiero de la Unión Europea a través de Fundación Construir, Fundación Unir, AESUNCAMI y Visión Mundial en coordinación con la Comunidad de Derechos Humanos. Bien, muy buenas tardes, queridas amigas, amigos, quienes nos escuchan a través de la emisora de Radio Yacuiba y también nos ven a través de las redes sociales, ¿no? Y de la página de CIMCAT. Bienvenidos al programa Ñañope Yande Ñe. Hoy es el último programa que tenemos, el último programa del año, que estamos en el mes de diciembre, y de aquí en adelante vamos a hacer un receso con el programa Ñañope Yande Ñe. Volvemos a partir de enero, de la segunda semana de enero. Entonces, hoy, bueno, ayer no pudimos hacer el programa, pero bueno, hoy lo estamos cerrando, concluyendo este año, esta etapa, ¿no? Que ha sido muy difícil en el tema de la pandemia, ¿no? Muchas situaciones que se ha pasado este año, pero bueno, hemos arrancado por ese lado contentos de por haber iniciado con este programa, por haber creado, ¿no? El programa Ñañope Yande Ñe, que es netamente para las mujeres, desde las mujeres, ¿no? En el tema de derechos, y en todos los temas, ¿no? Que las problemáticas que hay dentro de las comunidades hemos podido vivirla, palparla, ¿no? Y llegar hacia las comunidades a través de las ondas, ¿no? de Radio Yacuiba, ¿no? Entonces, muy agradecidas. Nosotros ahora cerraremos, concluiremos esta etapa, nos haremos una autoevaluación hoy día y vamos a ver todos los aspectos positivos, negativos también de lo que hemos pasado dentro de este proyecto, de este gran proyecto. Bueno, ha sido más positivo que negativo, ¿no? Hay algunas cositas, nomás problemas a veces técnicos y eso, pero vamos a ir hablando a lo largo de este pequeño espacio, porque una hora es un tiempo corto que se va rápido, entonces vamos a hacernos una autoevaluación. Bueno, así empezamos. Queremos saludar también a nuestra compañera, amiga, Milena Martínez, quien nos ha acompañado, ¿no? También en esta travesía. ¿Cómo estás, Milenita? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Urubicha. Muy buenas tardes a todos. Estamos nuevamente con ustedes en otro programa de Ñañope Yande Ñe. Realmente, como dice la Urubicha Mariela, estamos terminando este año y bueno, esperamos que para el año continuemos. Este año le hemos venido acompañando a ustedes junto con informaciones, entrevistas. También teníamos algunas cosas de las comunidades que mostrarles, imágenes de las comunidades, de algunas actividades que se han venido desarrollando dentro del directorio zonal. Un gusto compartir con cada uno de los urubichas que nos dieron, ¿no? Su conocimiento a través de las entrevistas que se vienen realizando. Bueno, estamos acompañándoles a ustedes desde el mes de julio, mediados de julio, si no me equivoco. Y bueno, vamos a tener un pequeño receso también para concluir este año. Un gusto compartir con la Urubicha Mariela y realmente un grupo muy dinámico junto con Yulenka, que viene detrás de camaritas ahí, pero siempre está detrás de nosotros, indicándonos el camino, ¿no? Parte de las fallas técnicas que tenemos siempre, o alguna otra circunstancia, alguna vez un entrevistado no llegó, algunas anécdotas que se presentaron dentro del programa, ya que es al aire y también transmitido por Facebook. Un gusto y
Bueno, este programa va a ser dedicado, ¿no?, al recuento de los diferentes programas y una pequeña entrevista a nuestra productora, a Yulenka. Así que espero que les agrade el último programa del año 2020. Esperemos que el 2021 venga con más fuerza y que, bueno, ya no nos esté afectando el coronavirus tanto, que ya pronto ojalá haya una cura, una vacuna para que podamos ser libres de esa enfermedad. Lucha Mariela, no sé si está de acuerdo de ir a un temito musical y empezamos. Así es, vamos con un tema musical primero y luego vayamos contando las experiencias. Bien, ahí estábamos escuchando un tema chaqueño ahí de nuestra zona, ¿no?, de nuestra región. Bueno, lindo tema, linda música, da ganas de bailar. Bien, así estamos empezando nuestro programa Ñañope Ñandeñé. Bueno, por un lado, estamos un poco tristes porque estamos cerrando una etapa, ¿no?, haciendo de aquí en adelante un receso. Y bueno, triste porque uno a veces ya se acostumbra a la actividad que uno tiene, ¿no?, a la planificación, y bueno, ya va saliendo una actividad de nuestra planificación, entonces como que ya queda un vacío, a veces uno se acostumbra a eso, ¿no? Entonces, por ahí medio que triste, ¿no? Pero también, por otro lado, nos sentimos, yo creo, con mi compañera, ¿no?, alegres de poder haber finalizado tal vez esta etapa, ¿no?, haciendo este programa, haciendo un poco de comunicación, porque nosotros hemos venido así, digamos, ¿no?, sin conocimientos, digamos, para hacer el tema de esto de dirigir un programa, porque nunca antes lo habíamos hecho, ¿no? Entonces, somos comunicadoras populares, como alguien dice por ahí, ¿no?
nos hemos preparado a través de la práctica, ¿no? Hemos ido haciendo práctica y ya de ahí hemos ido mejorando. Tal vez nos falta mucho por aprender, pero bueno, ahí estamos. Yo creo mejor de lo que habíamos empezado de un inicio, porque a un inicio, bueno, nos costaba tanto, ¿no? De escribir el programa, hacer el guión y todo eso, las entrevistas y todo, ¿no? Aparte, el nerviosismo, ¿no? De nosotras mismas, a veces nos olvidábamos y teníamos que escribir. No, ha sido una experiencia bonita que hemos ido superando las dificultades a través de la práctica, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí queda un buen aprendizaje, una buena experiencia y también dificultades que hemos pasado, pero que a través de ellas vamos a ir mejorando, ¿no? Mejorando para las próximas, para los próximos programa, para el próximo proyecto que se nos viene más adelante, ¿no? Entonces, tal vez, bueno, desde un inicio de que teníamos, ¿no? En mente personal, veníamos pensando, ¿no? El tema de hacer un programa, ¿no? De este tipo, que también ya se ha venido la pandemia encima y no sabíamos qué hacer, cómo actuar, cómo ayudar a nuestra familia, a nuestras comunidades, ¿no? Entonces, por ahí ya íbamos pensando, ¿no? En hacer, ir a hacer convenios con las radios, tal vez radioemisora para transmitir, ¿no? A través de las redes, porque era el único medio que se podía utilizar, ¿no? En tiempos de pandemia, porque tampoco no hacían los programas en directo, ¿no? De las emisoras. Entonces habíamos pensado en eso, ¿no? Y justo, bueno, entramos con SINCAP, con el proyecto Justicia Plural, y es ahí donde se aprueba este espacio radial a través de la tecnología, ¿no? Había un presupuesto para pagar estos espacios, ¿no? Es ahí donde empezamos justamente con Cintia. Bueno, ella trabajaba en ese tiempo en SINCAP y bueno, era ella quien ha activado, ¿no? Este medio o esta propuesta o estaba ejecutando este pequeño proyecto que viene a través de SINCAP para las mujeres campesinas y también para las mujeres indígenas, ¿no? Entonces, y bueno, como yo era una de las interesadas de dirigir tal vez el programa, ¿no? Entonces habíamos hablado con Cintia y habíamos buscado otra persona más para que acompañe, ¿no? A hacer este tipo de programa, ¿no? El programa, bueno, dentro del presupuesto los programas radiales estaban dirigidos a los temas que conciernen a justicia plural, ¿no? Pero a través de ello también hacemos noticia, un poco de información de las actividades o de las problemáticas que hay dentro de la comunidad, ¿no? Entonces, tiene mucha relación, ¿no? De lo que hacemos, de lo que pasa en las comunidades, con lo que es justicia plural, ¿no? En el tema de las problemáticas de tierra, de acceso al agua, ¿no? De casos cuando hablamos de violencia o de las leyes, ¿no? De talleres, de capacitaciones, ¿no? Entonces tiene mucho que ver eso con nuestros derechos y por lo tanto digamos, corresponde a lo que es justicia plural, ¿no? Entonces por eso también en algunos casos, en la mayoría de los casos hemos hecho el programa desde las comunidades mismas, ¿no? Habíamos hecho actividades, hemos transmitido esas actividades, ¿no? Desde las comunidades o desde el sitio mismo donde se hacían las actividades, ¿no? Entonces, fue algo muy bueno,
¿no? Muy significativo, de mucho aprendizaje, todo lo que hemos hecho, ¿no? Y la gente misma que nos ha acompañado, que nos ha apoyado, los burubichas de las comunidades, las mujeres más que todo, ¿no? Y nuestra familia, ¿no? Porque de ahí empezamos, de ahí iniciamos. Por ejemplo, lo primero que hicimos es buscar el nombre del programa, ¿no? Entonces no sabíamos qué nombre ponerlo, ¿no? Que vaya acompañado, que vaya relacionado, ¿no? A lo que es nuestro ñandeñé, ¿no? Nuestro idioma, nuestras costumbres, ¿no? Nuestros principios. Entonces, bueno, hemos buscado por ahí un nombre y ahí, siempre nosotros consultando, ¿no? a la gente mayor, a nuestros consejeros, a nuestras madres, a nuestros burubichas por ahí que ya tienen experiencia o que saben el idioma, ¿no? Que lo manejan bien. Entonces, por ahí que hemos empezado buscando el nombre, ¿no? Consultando por ahí, Ñañope Ñandeñé justamente sale de ahí, de nuestros ancestros, ¿no? Porque dice tejiendo nuestras voces o tejiendo nuestra palabra, ¿no? Entonces, no tan solo recogemos las experiencias o el aprendizaje de lo actual, ¿no? Sino que siempre consultamos a nuestros ancestros, a nuestros consejeros, ¿no? Siempre estamos valorando los principios, ¿no? Que tenemos como organización, como pueblo guaraní, digamos, ¿no? Y nuestro ñandeñé que está ahí, ¿no? Si bien nosotros todavía, o sea, ya no podemos hablarlo, pero sí entendemos y bueno, y está en proceso eso de la recuperación de nuestro idioma, ¿no? Y es por eso que habíamos optado por ponerle este nombre en guaraní, ¿no? Ñañope Ñandeñé, que, bueno, significa tejiendo nuestras voces. Y es lo que hacemos, ¿no? En todas cuestiones, tal vez de análisis, tal vez en resolver nuestros problemas y todo, siempre estamos consultando, siempre estamos escuchando la palabra de las personas mayores, de las personas con experiencia, especialmente de nuestros abuelos, ¿no? Entonces, entre todos, yo creo que tejemos nuestras voces, analizamos y hacemos algo mejor y buscamos algo mejor, ¿no? Para nosotros mismos. Entonces, de ahí nace eso, lo que es el nombre del programa, ¿no? Tal vez, Milenita, si quieres aumentar algo más. No, Mauricio, estaba escuchando muy atenta a lo que usted decía y realmente, como usted indica, este programa nace, ¿no? A través de una iniciativa suya que es la responsable de género. Y bueno, también para informar, para ver los diferentes avances que se tenía como directorio zonal, también para informar a las diferentes comunidades, porque la radio y el Facebook ahora son los medios de comunicación más usados, ¿no? Para la transmisión de la información. Y esta es una forma de poder llegar a ellos de manera más rápida. Entonces es que por eso se hace siempre un recuento semanal de las actividades que se vinieron desarrollando dentro del directorio zonal. Y bueno, con la ayuda del SINCAP, esto se está haciendo posible, con la ayuda también de la radio que nos acompaña, de don Walter, y bueno, las diferentes comunidades que también nos escuchan. Realmente es para nosotros algo muy, muy orgulloso que nos digan, bueno, nos estamos escuchando, o que les sigan adelante, porque el programa realmente ahí se nota que se está escuchando en las diferentes comunidades, y bueno, y otras personas también que nos colaboran, como usted decía, la familia muy atenta al programa, a los amigos, y nos felicitan, ¿no? Realmente de lo que veníamos realizando junto con usted todos los martes. En este caso estamos haciendo un miércoles por algunos problemitas que no pudimos realizarlo ayer. Y esto nos abre, ¿no? Nos abre una puerta que para el año quizás lo hagamos mucho mejor, ya estamos un poco más abiertas, ¿no? Como usted decía,
primerito era hacer nuestro texto, nuestra guía, qué íbamos hasta qué hablar, digamos, pero ahora ya lo hacemos de manera más fluida, nos expresamos ya mejor. Y bueno, acá también mis compañeros del trabajo que siempre ahí escuchando lo que uno habla, lo que uno dice aquí dentro del programa. Y realmente, como usted dice, nos sentimos orgullosos de transmitir la información que se necesita y qué más, ¿no? A través de nuestro programa que Ñañope Yandeñé, y como usted mismo lo decía, es tejiendo nuestras palabras, porque a través de este medio no solamente informamos, también tuvimos algunas entrevistas con las urubichas, ya que han sido parte de la organización y están siendo parte de la organización y nos llenan de ese conocimiento, ¿no? Quizás nosotros ya somos una generación más nueva, con conocimientos más nuevos, tecnológicos, pero ellos nos transmiten a nosotros y es por eso que vamos tejiendo junto con nuestras tecnologías, con nuestros conocimientos nuevos y también los conocimientos de ellos y hacemos un solo conocimiento de nuestra nación guaraní, ¿no? Realmente el programa se dedicó a eso. Empezamos haciendo el programa desde lagunas secas de nuestras casas también, de Cuemaguazu, cuántas veces no nos encontramos en Cuemaguazu haciendo la feria de las señoras, transmitiendo desde allá. ¿Se acuerda cuando hacíamos desear ahí los tostaditos y nos decían que les mandemos diferentes personas? Y bueno, felicitar también, ¿no? A cada una de las mujeres que hicieron esto posible, porque como usted dice, este es parte de un programa Justicia Plural y va más dedicado a las mujeres y gracias a ellas nosotros también somos parte de este programa, nos abrieron las puertas para hacerlo, para hacer posible este sueño y bueno, el SINCAP, nunca hay que olvidarse de ella, a Yulenka, a Cintia fue nuestra iniciadora, recuerdo que nos decía, chicas, sea más, estuvo bien, hoy con Yulenka ya empezamos una etapa más divertida porque ya nosotros nos sabíamos manejar, estábamos bien, entonces ya coordinamos mejor, aunque a veces teníamos problemitas técnicos, también muchas veces no, por problema de la señal y todo eso no podíamos comunicarnos bien, pero bueno, el programa siguió adelante, estamos culminando un año. Y bueno, no olvidar también a la señora Rosario Ricaldi, que es la directora del SINCAT, que muchas veces nos estuvo acompañando en las diferentes entrevistas. Quizás más tarde, a la etapa final del programa, la tengamos presente igual, que nos esté acompañando, ya para decirnos palabras del cierre de gestión, me imagino, y informarnos algunas cositas más. Ojalá nos dé sorpresas a nosotras, ¿no, Burrita Mariela? Ojalá nos dé algunas sorpresitas por ahí. Porque ya, tal vez seamos por ahí, como decimos, tal vez se alargue para el año y continuemos con nuestro programa, que realmente me agrada realizarlo junto con usted, ya que a través de usted también nosotros vamos conociendo las diferentes problemáticas que tienen las comunidades, ¿no? Eso sería, Brucha Mariela. Así es, Milenita, igual un gusto compartir con vos en el programa. Yo creo que vamos a ir a un tema musical y luego vamos a seguir comentando lo que fueron los programas, ¿no? Habíamos tenido 18 programas, hemos salido al aire. Luego continuamos con eso y también vamos a tener la entrevista tanto de la señora Ricaldi como de Yulenka, ¿no? Entonces vamos con un tema musical y luego continuamos con esta clausura, con este cierre de gestión. Que suene el castillo para toda la nación guaraní. ¡Arriba, juglares! El mioriente, mi niñendo, está sonando
Cuñata y bailando, cuñata y bailando. Arete pucu, paso cantando, pueblo guaranizo, pueblo guaranizo. Cuñacumbae, cuñataí, atico en lo mejor, atico en lo mejor. Angua, anguaray, chapia cantando, cuñata y bailando, cuñata y bailando. La jococoe, la japatea, el araete en flor, su mayor esplendor. Cuñacumbae, cuñataí, atico en lo mejor, atico en lo mejor. El violín, junto a la flauta, está sonando, cuñata y bailando, cuñata y bailando. La fiesta larga pasó cantando, pueblo guaranizo, pueblo guaranizo. Viejas y viejos, cuñataí, atico en lo mejor, atico en lo mejor. El bombo, con la tambora, joven cantando, bailando, cuñata y bailando. Dedos cruzados o a las ruedas, centenares en flor, su mayor esplendor. Viejas y viejos, cuñataí, atico en lo mejor, atico en lo mejor. Aroja y cu, cuñataí pora. Aroja y cu, cuñataí pora. Cuñataí pora, cuñataí pora. Bien, volvemos nuevamente con nuestro programa Ñañope Ñandeñé, ya este año, finalizando año 2020, no es nuestro último programa del año, ¿no? Estamos finalizando contando nuestras experiencias del programa, contando las temáticas tal vez que hemos recorrido, que hemos hablado, que hemos compartido en las entrevistas de diferentes temáticas, de diferentes autores, de autoridades, ¿no? De gente de nuestro pueblo más que todo, que tenía mucho conocimiento, ¿no? Sobre lo que hablábamos en cada programa, ¿no? Hemos tratado de variar las temáticas de acuerdo a la situación también, ¿no? Habíamos hablado del tema de la pandemia, de las ayudas también que se ha recibido en ese proceso, ¿no? Las gestiones que se ha hecho como autoridades zonales, ¿no? Del directorio, de la gente, de los gurubichas, ¿no? Entonces, todo eso se ha ido hablando, se ha ido transmitiendo, ¿no? Se ha ido informando, se ha ido entrevistando, ¿no? A las personas para que puedan llegar con sus voces a diferentes comunidades, ¿no? Y así impartir su conocimiento, informar a la gente, ¿no? De lo real, de lo actual, ¿no? De su gestión, ¿no? Entonces,
Se ha ido tocando temáticas, ¿no? de derecho en diferentes programas, se ha hecho desde los lugares, tal vez de las comunidades mismos, ¿no? Donde han sucedido los hechos, ¿no? Y se ha entrevistado a los mismos comunarios, ¿no? Han contado su experiencia. Entonces, ha sido realmente un programa variado, ¿no? Hemos tocado temáticas variadas, ¿no? Desde distintos lugares más que todo, ¿no? Y eso nos ha ayudado bastante a nosotros, ¿no? Tal vez en conocer más uno, otro en compartir más con los hermanos, ¿no? En compartir nuestros conocimientos también y escuchar a la vez, ¿no? La situación de vivencia, ¿no? que han atravesado cada uno de ellos, ¿no? Entonces, en este proceso me acuerdo bien que, como decía mi compañera Milena, habíamos iniciado el 19 de julio, ha sido nuestro primer programa. Habíamos iniciado, ¿no? Con justamente, era un programa, yo creo que como embollador, porque sí hemos tropezado, ¿no? Bastante. Nosotras mismas, digamos, ¿no? Por el tema de que era la primera vez que salíamos al aire, ¿no? Y que también nos grabábamos y nos veíamos en las pantallas, ¿no? Con esa timidez, con ese nerviosismo, ¿no? Y que siempre se nos olvidaba siempre algo, ¿no? Porque, bueno, así es, pues, ¿no? La mente, no podemos retener, peor aún cuando nos sentimos nerviosas, no nos sentimos bien, digamos, frente a cámara, ¿no? Es como si todos nos estuvieran mirando, ¿no? Y entonces, pero a través del tiempo y de la práctica hemos ido quitando, ¿no? Eso, hemos ido superando eso. Entonces, durante todo este tiempo hemos hecho 18 programas al aire. Yo creo que para nosotros eso es un avance, es un buen número, ¿no? Porque solamente en 2 o 3 ocasiones no habíamos hecho el programa por diferentes razones, ¿no? Tal vez por el tema de salud, ¿no? Porque nos habíamos enfermado, o también que había otras actividades de emergencia, como directorio también estamos asumiendo varias responsabilidades, ¿no? Entonces, por eso tal vez no se ha hecho, ¿no? El programa, pero solamente fueron 2 veces, ¿no? A lo mucho, digamos, que no se ha hecho. Entonces, yo creo que se diría así que se ha tenido un 95% de avances, ¿no? De acuerdo a lo planificado de los programas, ¿no? Que teníamos previstos, ¿no? De hacer. Entonces yo creo que es un logro, por eso nos sentimos contentas, ¿no? de haber sido parte de esta iniciativa, de este proyecto, ¿no? Apenas me lo han dicho, yo inmediatamente había aceptado porque bueno, ya estaba también dentro de mis planes, ¿no? Entonces, son 18 programas, como ya he dicho, diferentes temáticas. Lo más resaltante tal vez fue, ¿no? Tocar los temas de derecho, ¿no? Más que todo, ¿no? Porque justamente se habla de justicia plural, ¿no? Y justicia plural, cómo han venido sufriendo o cómo ha venido tomándolo los hermanos, ¿no? En esta trayectoria de vida orgánica o de consolidación tal vez de nuestro territorio, ¿no? Porque eso fue lo más resaltante, digamos, en nuestro programa, hacer un seguimiento y hacer un retroceso tal vez, porque eso se hace, contar las experiencias, cómo las mujeres han vivido, ¿no? Ese proceso, ¿no? de consolidación de nuestros territorios, ¿no? Que hasta ahora seguimos ahí en pie de lucha y estamos ahí, ¿no? Con las leyes, pese a que hay muchas leyes a nuestro favor, pero que tampoco no se las toma en cuenta o no se las respeta, ¿no? Entonces,
Eso fue, por ejemplo, estuvimos, como decía Milena, en el predio Laguna Chica, ¿no? Y hemos hecho el programa 2 o 3 veces desde ahí, ¿no? Primero contando las experiencias de las mujeres, cómo se ha vivido en ese proceso de consolidación, ¿no? Ellas contaban sus experiencias, su sufrimiento desde el primer día del asentamiento, que han sido otra vez desalojadas de ahí y otra vez volvieron, ¿no? Hasta ahora, digamos, como ahora ya están ahí con viviendas y todo, ya hay un adelanto, ¿no? En cuanto a las necesidades básicas de la comunidad, ya está bien establecida, gracias a Dios, ya hasta ahora. Pero fueron muchos años de lucha, muchos años de estar ahí sufriendo, ¿no? Y de atropellos incluso, y de juicios y de procesos, ¿no? Pero estaban ahí las mujeres, los hombres, los niños, todos han estado ahí presentes, ¿no? Y así, digamos, yo también digo que eso fue, digamos, algo valioso para nosotros como autoridades, ¿no? De valorar eso de la gente, y es porque la gente de verdad quiere a su territorio, quiere estar ahí o quiere recuperar algo, ¿no? De lo que se ha perdido. Entonces, eso fue una de las experiencias que hemos contado dentro de un programa, ¿no? La recuperación de territorio. También desde el mismo lugar habíamos hecho el tema de acceso al agua, ¿no? Porque es una de las prioridades que hay dentro de la comunidad del predio ese del nuevo asentamiento, ¿no? Y que eso también representa a varias comunidades que no tienen agua, que no tienen acceso al agua, ¿no? Entonces, también fue algo resaltante, ¿no? Y también de las instituciones de apoyo, ¿no? De los pequeños proyectos que llevan ahí en el tema del acceso al agua, ¿no? También hicimos notar eso, también el sufrimiento, ¿no? De la gente misma ahí, quienes sufren, ¿no? Día a día por la falta del agua, ¿no? Y también mediante eso habíamos querido llegar a las autoridades, ¿no? Y pedir que se atienda el tema del agua, que por derecho nos corresponde, o es un derecho, digamos, el agua, ¿no? Entonces, como que por ahí, bueno, ha sido importante, ¿no? El pedido de las mujeres, y también han contado su experiencia, ¿no? Sobre esto. Después también el tema de violencia que se ha resaltado mucho en varios programas, ¿no? Se ha hecho algunas entrevistas, ¿no? A autoridades importantes en el tema del territorio también, ¿no? Con la jueza agroambiental, tal vez con los abogados que nos atienden también, ¿no? Especialistas en temas de tierra, ¿no? Habíamos consultado también, eso fue también otro de los logros que se ha tenido, tal vez dentro del programa. Se ha tenido entrevistas bien importantes, ¿no? Y también a diferentes autoridades. En el tema productivo también habíamos hecho varios programas, tal vez desde las mismas ferias, mismas clausuras que habíamos hecho en el tema de los huertos, ¿no? De la producción, de verduras, justamente como ayuda para enfrentar la pandemia, ¿no? En todo ese proceso de pandemia habíamos estado también con el tema de los huertos, y que se ha hecho el seguimiento también desde el programa, ¿no? Y hemos hecho también el programa desde la misma feria o clausura que se ha hecho. También las premiaciones para aquellas personas que habían concursado dentro de esta convocatoria que se había lanzado de parte del directorio, ¿no? Y también ahí se ha entrevistado a todas las personas que han participado, que han colaborado, que han apoyado a las diferentes autoridades e instituciones, ¿no? Eso fue también resaltante, ¿no? De hacer conocer a nuestras comunidades el apoyo que se ha tenido, ¿no?
y la ayuda más que todo recibida, ¿no? Para que se pueda llevar adelante esto en el tema productivo, ¿no? También se ha entrevistado también a las personas responsables, ¿no? Dentro del programa de las instituciones, tanto gobernación como alcaldía, ¿no? Para ver el tema del plan de reactivación económica, ¿no? Donde cada uno de ellos han explicado a la población, a nuestras comunidades, con qué se beneficiaban, ¿no? Cuánto, por lo menos un pequeño presupuesto ahí para el apoyo, ¿no? De reactivación económica también fue algo resaltante, ¿no? De estar ahí y también de hacer presión por otro lado, ¿no? A las mismas autoridades, ¿no? Habíamos acompañado a las diferentes instancias, instituciones para hacer presión y se cumpla, digamos, lo estipulado, el acuerdo que se tenía, ¿no? Entonces, también a través del programa o a través de este medio se ha hecho un poco de presión para que se pueda cumplir y también comunicar a la gente lo que estaba pasando, ¿no? En el tema de gestión más que todo, ¿no? Eso yo creo que fue lo más resaltante y luego también se ha entrevistado en lo que es los talleres, ¿no? Los talleres sobre derechos, sobre justicia indígena. También se ha tenido algunas entrevistas, ¿no? A burubichas que conocen del tema, ¿no? Que se ha podido explicar también a través del programa, ¿no? Se ha podido hablar de justicia indígena, ¿no? En lo que concierne a justicia plural también, ¿no? Entonces, han sido varias temáticas que se ha tocado, se ha vivido, se ha transmitido algunas actividades de algunas comunidades también, se ha hecho el trabajo con jóvenes, igual fue otro de los programas que hicimos, ¿no? Desde una comunidad para ver las experiencias vividas de los jóvenes en lo que fue o en lo que es la pandemia, ¿no? La crisis que han pasado, todo eso, las experiencias que vivió el joven, ¿no? En el tiempo de pandemia, habíamos querido resaltar eso. Me acuerdo que fue en el mes de septiembre porque estábamos en Semana de la Juventud, habíamos hecho ese programa justamente para eso, ¿no? Entonces eso también se hizo, fue algo que hemos recogido bastante experiencia, ¿no? Una cosa es, digamos, estar ahí con los jóvenes, aparte con los adultos, entonces es algo muy diferente, ¿no? De trabajar, digamos, con personas así de diferentes edades o etapas, digamos, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que hemos ido experimentando, digo así, porque fue una experiencia recién, no somos estudiadas para el tema de comunicación, ¿no? Tenemos, claro, tenemos una profesión, pero no es comunicación, ¿no? Pero bueno, desde ahí yo creo que cuando vamos a la universidad, igual estudiamos una parte, ¿no? Desde ahí, por eso como que no nos costó mucho en adaptarnos, ¿no? En aprender, ¿no? Lo que se hace, nos falta mucho por aprender todavía, pero vamos por ahí, yo creo que con la voluntad que tenemos para apoyar en la comunicación social o más que todo de las comunidades, yo creo que estamos ahí, ¿no? Apoyando a eso. Entonces, eso es lo que se puede decir de todo lo que pasó, tal vez resumido, ¿no? De todos los programas. Tal vez, Milena, si te acordás de algo más, alguna temática, y luego vamos con la entrevistita con Julen. A ver, algunas temáticas. ¿Qué no hicimos dentro del programa? Bueno, como estaba diciendo usted, empezamos con el tema de la juventud en septiembre también. Aquí está el ingeniero Toquevilca, es un colega de trabajo aquí, uno también que nos apoya en la Sí, reactivación sí. económica.
Más abajito, pues. No, bueno, él nos apoyó mucho también aquí en el gobierno regional para que salgan los procesos y todo eso para nuestra reactivación económica, ¿no? Como hicimos también al ingeniero Jorge Arispe una pequeña entrevista, ¿se acuerdan? También dijimos que íbamos a hacer un seguimiento a eso y bueno, ahora se ha dado toda la reactivación económica de lo que es la alcaldía y el gobierno regional. Bueno, todas las familias, espero que el apoyo que se ha recibido sea fructífero para ellos, no tanto con las gallinitas pirocas, con los pollitos piroquitos, con el maíz, con la semilla de maíz y todo eso. Esperemos que la producción sea Sí, buena. así es, Milena. Y bueno, también hacemos también, bueno, hicimos varios programas. El programa de juventudes fue en Pananti, Uruicha, si no se acordaba, desde allá fue realmente también Guasurenda vimos igual. muchas experiencias de los chicos porque estábamos en etapa de aislamiento. Timboy. Guasurenda también fue una de las comunidades que fuimos a visitar y Timboy, sí. Y bueno, todo eso realizamos esos pequeños talleres, esos pequeños encuentros, reuniones, gracias al SINCAP y un apoyo a la institución también, ¿no? Que se tenía de manera externa. Ahora ya creo que nos falta un poco de tiempo, a veces una hora se hace un poco para informar, creo que, no sé quién va a ir, Yulenka o la Alicia Rosario. A ver, ¿quién está por ahí? Ahí está la Licen. Primero hablaremos con la Licen. Muy buenas tardes, licenciada Ricaldi, Yulenka, igual muy buenas tardes. Aquí comentando un poco lo que fue nuestros programas de Ñañope Ñandeñé. Habíamos hecho 18 programas. Creo que se pasó rápido, no sentimos el tiempo, ¿no? Y bueno, ahora con un poco de nostalgia. Pero bueno, ahí estamos. Yo creo que para el siguiente año vamos a continuar con más ganas, ¿no? Este programa, tal vez aumentamos algo más, no sé, ¿no? Ya vamos a ir planificando eso, ¿no? Entonces, buenas tardes, Licen, un saludo cordial y bueno, nosotros agradecidas, ¿no? Con este aporte de ustedes, con este pequeño presupuesto para llevar adelante este programa. Doña Mariela, doña Milena, qué alegría estar con ustedes en el programa. Yo la felicitación en la Feria de Laguna Chica, realmente en acción. Así con para poder tomar las mejores imágenes, contar con toda la emoción que la gente estaba viviendo la feria, la producción de los huertos, la rica comida guaraní, la música, y como usted decía, doña Mariela, escucharle a doña Marina, escucharle a los compañeros, la historia del pueblo guaraní, de cuánto significa recuperar todo lo que hoy están disfrutando, ha sido conmovedor, realmente hermoso ese programa que yo estuve ahí, por eso las vi en acción. Quiero felicitarles, como decía doña Mariela, no es una profesión que ustedes han estudiado para hacerlo, pero saben que lo hacen con tanto compromiso y lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien. Tantos temas que se han abordado en 18 programas. ¿Cuánta oportunidad ha tenido el pueblo guaraní de darse a conocer a través de esos 18 programas? Es una maravilla. Yo creo que es muy importante agradecer a Fundación Construir, a esta financiadora que nos ayuda a que podamos, a través de este programa, que nos habla de la justicia plural, de la necesidad de que haya el reconocimiento de la justicia plural en el país, de que se avance en este tema, nos permite financiar este pequeño proyecto de este programa que ustedes tienen, que hacen de esta hora de programación, sinceramente, multiplican su efecto a través de los temas que abordan, cómo los abordan, todo lo que significa para el pueblo guaraní. Yo les felicito por su trabajo, felicito la importancia y el aprovechamiento que se está haciendo de esta oportunidad. Y como ustedes dicen, pasaron por el programa muchas personalidades, altos magistradas, estuvieron autoridades expertas en temas y yo creo que es bien importante destacar eso porque tiene que ver con los intereses y los temas que necesitan debatirse desde esta pluralidad que estamos construyendo.
Para nosotros como SINCAT, este simplemente es un descansito de fin de año. Para el año volvemos con las pilas recargadas, con toda la llenarse de esperanza con la familia del fin de año, que creo que es muy importante hacerlo. Y a pesar de la pandemia, a pesar de las dificultades, ver con esperanza lo que se viene. Yo creo que ese es el mayor mensaje que podemos darnos. Hay mucho por hacer, pero lo lindo es que estamos haciendo, ¿no? Estamos haciendo, lo triste es cuando vemos que hay mucho por hacer y no hay cómo hacer, ¿no? En cambio aquí lo estamos haciendo y con ese esfuerzo de ustedes, ese compromiso, compañeras, yo las felicito. Realmente hermoso trabajo de comunicación. Muchas felicidades, muchas gracias, porque esta parte del proyecto es exitoso gracias a ustedes. ¿Qué dices, Julia? Así es, ¿no? Yule, buenas tardes, Yule. Igual, bienvenida a nuestro programa. Creo que es la primera vez que participas, ¿no? Pero, o sea, aquí compartiendo con nosotros, pero después también nos diriges detrás de cámaras. Nos estás ahí monitoreando y todo. Y muchas gracias por ese apoyo, ¿no? A veces no vemos el horario porque a veces estamos aquí al mediodía, no correteando y ya llega el programa y tenemos que estar, ¿no? Y muchas gracias por eso y bueno, espero que nos sigas acompañando al próximo año. Estaremos ahí nosotros prestas a continuar con este trabajo, Yule. Claro que sí, compañeras, muy buenas tardes. Yo muy feliz de poder ser parte de este equipo, el equipo que realmente lo conforman ustedes más que nadie, ¿no? El dinamismo con el que se han movido durante toda esta gestión, el ir hacia allá, el buscar los contactos, prácticamente los guiones lo han realizado ustedes solas y yo ahí para apoyarles, para ayudarles en todo lo que ustedes necesitaban, ¿no? Y lo importante también de este espacio es que ha sido más que un espacio para 2 personas, 3 personas, ha sido un espacio para una cultura en general, una cultura grande que se ha mostrado en diferentes aspectos, en diferentes temas, han mostrado sus problemáticas, han hecho justamente las diferentes socializaciones sobre las temáticas que les preocupaban, buscando también la incidencia, que es la finalidad también de estos espacios que podemos nosotros impulsar desde el SINCAT, ¿no? Nosotros vemos a la comunicación como una herramienta de transformación social, y es justamente lo que sentimos que hemos logrado con esta primera etapa de los programas virtuales y radiales, porque esto continúa, ¿no? Hemos dicho, a la segunda, tercera semana de enero vamos a estar continuando nuevamente con los programas y bueno, hasta que concluyamos el proyecto, ¿no? Entonces, yo personalmente estoy muy feliz, estoy muy satisfecha de todo lo que ustedes han logrado a través de estos espacios, de cómo igual han ido creciendo día tras día, han ido siempre, ¿no? Aprendiendo, mejorando, compartiendo, y a través de ustedes, las compañeras también que son promotoras de derechos ahora y que también impulsan y siguen de cerca todos estos espacios y que los comentan en nuestro grupo de WhatsApp, ¿no? Entonces, eso es muy valorable y nada, pedirles que sigan adelante, que necesitamos también poner en adelante, en movimiento lo que es esta estrategia de impulsar a nuestras compañeras reporteras desde sus propias comunidades a mantenernos informadas y conectadas, ¿no? Con todo lo que tiene que ver la cultura, la problemática, las propuestas que surgen desde las mujeres, desde el pueblo guaraní. Entonces yo muy feliz, compañeras, de poder compartir con ustedes y sí un poquito triste de que ya nos vamos a estar correteando a los medios días todos los martes, miércoles, ¿no? Pero sí feliz de que ha sido un espacio muy productivo y alentarlas y realmente ustedes son comunicadoras ya, ¿no? Son comunicadoras populares, son comunicadoras alternativas, son comunicadoras del pueblo, entonces los títulos siempre están de sobra, ¿no? Entonces, muchas gracias a ustedes, compañeras. Dale, Mile, tal vez vos quieres No, decirle a Yulenka. no, agradecer mejor a ustedes, a la Alicia en Rosario, a ti, Yulenka, por darnos la oportunidad, ¿no? Realmente sin ustedes tampoco se podría realizar este programa, ya que ustedes nos abrieron las puertas a nosotros como pueblo guaraní para poder llegar a nuestras diferentes comunidades y mejor ahora, aún lo han hecho durante una pandemia donde estábamos aislados y bueno, no todos podían moverse y
qué mejor manera llegarlos a ellos, llevando la información de cómo estaba nuestra situación, nuestra problemática dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestra asamblea como pueblo guaraní también. Agradecerte a ti, Yule, por estar con nosotros todos los martes, como dices, o miércoles ahí detrás de cámaras guiándonos, a la Lisa en Rosario, por dejarnos, ¿no? Una persona muy, como dicen, muy suelta para poder estar en nuestros programas, ¿no? Realmente hemos tenido muchas oportunidades para compartir y gracias por sus conocimientos, ¿no? No cualquier persona nos deja acceder o se deja acceder a una pequeña entrevista. Realmente agradecerles a ustedes y bueno, también a Cintia, donde se encuentre, por ser nuestra guía en un determinado momento, ¿no? Ella empezó y ella les enseñó, ¿no? Sí, ella ha sido la que ha iniciado, ¿no? con este proyecto. Y bueno, yo creo que estamos ahí esperando. Yo creo que, como decía Yule, para el año llegamos con todas las vibras, con todas las energías, ¿no? Positivas para continuar ayudando, apoyando, porque qué más hacerlo, digamos, por los medios de comunicación, ¿no? Porque ahorramos mucho tiempo, se puede decir así, ¿no? Espacio, ¿no? Y llegamos a mucha gente, porque la mayoría de nuestra gente tiene una radio en casa y puede escucharnos, ¿no? Y eso fue lo más lindo, como decía Milena también, en el tema del aislamiento, de la pandemia. Nosotros no hemos parado, no hemos seguido, hemos continuado y hemos llevado la información necesaria, las gestiones que hemos hecho a través de este medio, igual lo hemos hecho conocer y la gente estaba ahí escuchando, estaba informándose y aparte opinando, porque igual llamaban, igual decían, y cuando venían a nuestras asambleas igual comentaron mucho, digamos, ¿no? Y felicitando siempre. No habíamos podido llegar a diferentes lugares pese a la pandemia, igual hemos salido, ¿no? Habíamos hecho desde los lugares, los programas, y eso era lo más lindo, digamos, ¿no? Entonces eso, y bueno, gracias a Dios que estamos aquí con buena salud, ¿no? Para seguir adelante y cerrando esta etapa, una etapa bien importante para nuestras vidas, tal vez, ¿no? Para acumular conocimientos, experiencia, eso nos fortalece, ¿no? Como persona más que todo. Muchas gracias a toda, a Milena, que ha estado ahí igual, que bueno, cuando yo lo había comentado y lo había pedido si ella podía estar, ella nunca dijo no, nos aceptó y bueno, pudimos arrancar con esto. Y a todas las personas que nos han colaborado, a la brucha Eva, por ejemplo, ¿no? Ella igual nunca ha puesto, digamos, trabas para hacer el programa, ¿no? Aunque a veces, bueno, ella casi como que no está acostumbrada a las entrevistas, pero bueno, igual nosotros la empujábamos ahí para que pueda salir y pueda informar y pueda hablar también, ¿no? Entonces yo creo que es nomás de hacer la práctica, ¿no? La práctica hace el maestro, como dicen, y yo creo que vamos a ir mejorando más adelante y nos vamos a ir preparando también para lo que se viene, ¿no? Entonces yo creo que estamos concluyendo. Charito tal vez pueda dar unas palabras de clausura y luego vamos cerrando con un tema musical para despedirse. Bueno, yo quiero felicitarlas a ambas por el trabajo realizado, desearles que las fiestas de fin de año las fortalezcan en familia, llenen de esperanza sus vidas, para que puedan llevar la buena noticia a través de los programas radiales durante todo el siguiente año. Y decirle a la gente que nos está escuchando, hay muchos desafíos para el siguiente año. Uno de ellos es activar todo lo que es el trabajo con reporteros, como decía Yulenka, porque aquí nuestras conductoras del programa necesita gente que haga que la voz salga de la comunidad misma, y eso va a ser el trabajo de las reporteras y reporteros que van a reportar las cosas que están aconteciendo y que se necesitan. De esa manera vamos a enriquecer el programa para el siguiente año. Y también decir a las autoridades, decir a las instituciones que están trabajando con el pueblo guaraní, este es un espacio para fortalecer todos esos procesos.
¿no? Y es maravilloso poder ver cómo estas compañeras han logrado en 18 programas muchísimo. Damos por concluida esta etapa y les invitamos a prepararse para la siguiente. Muchísimas gracias, compañeras. Felicidades. Todos. Muchas gracias, Yulenka. Me lo desactivan mi micrófono. Muchas gracias a todos. Bueno, también, bueno, quiero recalcar que, bueno, nosotros vamos a continuar con actividades todavía, ¿no? Vamos a hacer un receso tal vez del programa Ñañope Ñandeñé, pero bueno, tenemos otras actividades también como organización, ¿no? Ahora estamos con el tema de la campaña navideña, habíamos lanzado ya lo que va a ser la campaña para el 19, para este sábado, ¿no? Entonces, ahí estamos apoyando, igual fue una iniciativa de Milena, de mi persona, y estamos haciendo este trabajo con los jóvenes de las comunidades, ¿no? Entonces, en eso vamos a estar y vamos a estar llevando los chocolatitos y todo eso después, previo a una planificación a las comunidades a partir de enero, yo creo, ¿no? Entonces, vamos a estar nomás trabajando, yo creo que vamos a acumular muchas actividades, muchas noticias para los próximos programas, ¿no? Del trabajo que vamos a hacer en fin de año, ¿no? Entonces, yo creo que con eso vamos a ir concluyendo, cerrando esta etapa más de nuestro programa Ñañope Ñandeñé, ¿no? Que muchos ya lo saben, lo conocen, lo escuchan todos los martes, ¿no? Por la emisora de Radio Yacuiba, también agradecida con el ejecutivo, ¿no? De la radio, que es don Walter Lozano, ¿no? Por haber dado ese espacio en la radio, ¿no? Entonces yo creo que con esto estamos concluyendo, agradecida con Dios y con todos los hermanos que nos escuchan, con ustedes. Yo creo que va a ser hasta el año 2021 con el programa Ñañope Ñandeñé. Milenita, tus palabras de despedida y vamos cerrando el programa. Estoy llorando. No, realmente agradecer primeramente a todos los urubichas y tentar que nos dejaron entrar a sus hogares y bueno, a toda la población de Yacuiba, a las autoridades de Yacuiba. Como decía la urubicha Mariela, estamos realizando nuestra campañita ahí como pueblo guaraní y el sábado realmente esperamos a toda la ciudadanía que nos apoye, si no es con juguetes, con lechecita, no sé, con alguna ropa usada, calzados para llegar a los niños, porque esta pandemia nos está dejando una Navidad con sabor a tristeza. Quizás no para todos no sea tan alegre, pero nosotros queremos llegar a las comunidades más lejanas y realmente ustedes saben quién es el que necesita más. Y esperamos un pequeño aporte, no le estamos pidiendo que nos regalen un montón de juguetes ni nada. Un pequeño aporte va a hacer que un niño, como dice, ¿no?, tenga una sonrisa. Y qué más, para nosotros vamos a estar agradecidos de corazón de parte de la Asamblea del Pueblo Guaraní, agradecerles ya de antemano su aporte, realmente les vamos a estar esperando el sábado ahí en la radio y también en instalaciones de nuestra propia APG. Sin nada más que decirles, me despido. Este año fue un año muy fructífero para nosotras ahí junto con Sincavi, la licenciada Rosario. Hasta luego, Urisa Mariela, hasta luego, Yulenka, hasta luego, Licen, y bueno, hasta luego todos. Esto fue para mí el programa Ñañope Ñandeñé. Gracias, Licen. Nos estaremos viendo por Tarija, yo creo, el viernes, para concluir. Muchas gracias, Yulenka, tal vez despedirte. Sí, así es, muchas gracias, compañeras, y bueno, nos reencontramos el 2021 con los espacios virtuales y radiales, y este viernes tenemos encuentro de defensoras ambientales, así que las vamos a estar esperando también aquí en Tarija, y desde SIMCAT también nos sumamos a la campaña
de recolección de juguetes, vestimentas, víveres, y si es que están en Tarija y quieren aportar, pueden dejar en nuestras oficinas en zona aeropuerto, sobre la avenida Fuerza Aérea, entre Defensores del Chaco y Final Circunvalación, Casa de la Mujer. Vamos a estar acopiando todos estos días hasta el sábado para que poder hacer llegar todos estos donativos a ustedes, ¿no? A la PG Zona Yacuy. Muchísimas gracias, compañeras. Un abrazo enorme a ambas, a ti también, Charito. Nos reencontramos virtualmente el 2021. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós, Listen. Adiós, gracias. Adiós. Tejiendo justicia. Tejiendo igualdad. Tejiendo identidad. El Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de Tarija, CIMCAT, presenta el programa radial alternativo Ñañope Yande Ñe, tejiendo nuestra palabra. Desde el saber de nuestras abuelas. CIMCAT, democratizando el derecho a la comunicación por el acceso a la justicia plural en clave de género, con el apoyo financiero de la Unión Europea a través de Fundación Construir, Fundación Unir, AESUNCAMI y Visión Mundial en coordinación con la Comunidad de Derechos Humanos.